¿Cómo les va? Hoy vamos a tener una charla con Gustavo Gabriel Guzmán. Vamos a hablar un poquito de tarot terapéutico y la mirada sistémica, cómo la aplica a él. Vamos a llamarlo. Si me acompañan. A ver ahora, ¿ahí me están escuchando? ¿Se pudo escuchar? A ver, Gustavo, si le llega la invitación. Ahí está, tarotólogo. Hola, Gus. Para que te pueda dar vuelta a la cámara. Ahora, Gus. Ahora sí, ¿Me escuchas? yo te escucho perfecto. ¿Vos? A ver, subile un poquito el volumen. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Ahí te escucho muy bajito. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Un poquito más, no sube. No, está todo el volumen, ¿eh? Si no me acerco más. Está a todo volumen. ¿Ustedes escuchan? A ver si me comentan. A ver, yo te escucho perfecto, ¿eh? Vos me escuchás perfecto, yo te escucho muy bajito. Sí. Perfecto, perfecto, te escucho. A ver. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos. Si yo te puedo escuchar con Dice que hay esto. que acercarse al micrófono, pero lo tengo muy cerca igual. Estamos haciendo, perdonen los problemitas. Los problemas técnicos. ¿Ahí me escuchan? Yo te escucho bien, ¿eh? Ahora te escucho más bajito, por ejemplo. ¿Ahí se escucha? Ahí yo te escucho mejor a vos. ¿Me escuchás? Bueno, dale. Yo te escucho bárbaro. Bueno, buenísimo. Ahora te puedo escuchar. Genial. Bueno, acá tenemos con nosotros a Gustavo Gabriel Guzmán, el profe de tarot. Escucho. El irresponsable. Buenísimo, Jimé, gracias. El responsable. Apa, ¿qué tenemos ahí? Mirá qué hermosa casa que di vuelta mientras hablábamos. ¿La ves? Contame vos un poco, ¿es el caballero de espadas? No, mirá bien. ¿El carro? El carro. Ah, el De carro. este tarot que me gusta mucho. Qué hermoso. Tiene unas imágenes muy lindas. Así que bueno, avanzamos, como el carro. Muy. Y escúchame una cosa, contanos un poco, porque vos además haces Reiki, terapias de regresiones de vidas pasadas, Sí. tenés tu mirada constelatoria y Mirá, sistémica. de lo primero que hice, lo primero fue reflexología. Lo Arrancamos segundo por reflex. fue Reiki. Yo me acuerdo que vi un anuncio en un lugar en Posadas que se llamaba La Casa del Ángel, que tenía las manos con lucecitas así, y yo dije, eso quiero, ni sabía lo que era. Y bueno, después vinieron otras cuestiones.
vino el tarot, después, mucho después, vinieron las regresiones, después las constelaciones. Nos conocimos en lo de Patricia Haciendo lo de Patrick Kachuk, por sanación con gemoterapia, cristales. claro, cristales. Siempre tengo como algún. Ahora tengo un Herkimer. Bueno, esta es la piedra Pi porque lo último que estoy incursionando que me interesa es el chamanismo, ¿viste? Siempre. Y bueno, sí, nosotros siempre vamos por ahí. Así Vamos que así como haciendo caminitos paralelos. todos los caminos confluyen, ¿viste? Van para lo mismo, ¿no? Siempre Todo digo, no todo suma. es para todo el mundo, hay gente que tiene más afinidad con una cosa, con la otra. Claro, por eso también se me ocurrió esto de hacerlos vivos, porque hay un montón de formas de arribar, Sí, por ejemplo, a la mirada sistémica, y no todos lo vamos a ver desde el mismo lugar o nos va a llegar con la misma facilidad, hay un montón de herramientas. Entonces está buenísimo, que me ocurrió cuando me invitaron la semana pasada al vivo de Derecho Sistémico, decir, bueno, a ver, yo tengo un montón de amigos y conocidos profesionales que hacen esto con mucha seriedad y que saben un montón y está re lindo y me acordé y dije, Gus, vos sos muy erudito, está lo muy hacen con genial eso. seriedad, lo de lo hacen con seriedad es un tema tuyo, ¿viste? Bueno, vos lo ves con seriedad o con profesionalismo, que no Claro. quiere decir que vos no seas así como muy, Mirá, no, tenés Elizabeth. tu carisma personal. Y contanos un poco, a ver, ¿de qué se trata esto del tarot terapéutico para los que no saben? Porque bueno, nosotros nos conocemos, pero... Es como una. El tarot es, siempre digo yo, es un instrumento, ¿no? Ni bueno ni malo, es un instrumento. Depende del uso que se le dé. La mayoría de la gente asocia el tarot con la parte adivinatoria, predictiva y demás, que también lo tiene. El tema es que en mi recorrido yo fui encontrando que más allá de mirar el futuro se modificaba si yo miraba para atrás, y si miraba para atrás desde una mirada terapéutica, ¿no? ¿Qué es lo que necesito sanar o qué es lo que mi alma necesita en ese momento? Eh, el futuro, creo que hay futuros posibles más de uno, ¿no? Entonces, me parece que lo más interesante del tarot es lo que nos puede brindar cómo sanar y qué sanar, más que predecir que no es algo en lo que yo me enfoque. O sea, la mirada Claro, terapéutica, esa es otra, para explicarle a la gente, por ahí algunos ya lo saben y otros no, que el tarot en general se lo tiene como con una visión predictiva, ¿no? Como una función uh-huh, predictiva de andar adelantándonos al futuro. Y de uh-huh. este otro lugar, con el tarot terapéutico, podemos abordarlo de una forma mucho más constructiva, si se quiere, porque además no es determinante. Con tal, yo me voy a sacar un poco los aros porque me parece que hacen ruido y Sí. están No, determinante molestando. justamente, ¿sabes que fue con nuestra profe de cristales que un día haciendo una práctica de tarot, yo había aprendido la base de la tirada donde miraba la niñez, la adolescencia y la juventud? Y viste cuando se empiezan a alinear los planetas. Y en esa tirada entendí que esa parte de la adolescencia, esa parte de la niñez tenía que ver con este presente. Si yo miraba esa parte, claro, el futuro se iba a modificar. Ahora, ¿qué hago con eso? Ese es el tema. Si lo miro solamente, que es un buen paso, yo siempre digo que si yo miro algo, ya tengo el 50% del camino. Después veo cómo lo hago, cómo lo resuelvo, por dónde voy, ¿no? Pero justamente es mirar eso, lo que el alma. Siempre en una tirada sale lo que necesitas mirar, no va a salir otra cosa. No te va a salir otra cuestión, digamos. Aunque ¿Y la te gente a pasa un veces. poco esto que pasa con las constelaciones, que la gente llega con una idea de lo que quiere mirar y las cartas por ahí lo que te dicen o lo que te aconsejan o lo que te muestran en dónde vos está tu bloqueo, lo que tenés que trabajar o lo que es algo Bueno, que no tenías muchas vos ganas de decís, ver? ya constelaron alguna vez, vieron que uno va a constelar la venta de un departamento. Y salen cosas muy profundas del sistema, de la historia. Bueno, eso pasa también cuando vos trabajás el tarot desde una mirada constelatoria, ¿no? Eh, Sale eso que necesitas mirar en ese momento, que seguramente que si lo mirás tiene que ver con lo que fuiste a consultar. Y si no, más allá de lo que fuiste a consultar es lo que necesitabas mirar en ese momento. Claro, que pasa un poco por ahí.
como también pasa esto de, a ver, que vos nos dijiste más de una vez, ¿no? Y cada tanto me acuerdo y me río. Cuando alguien te pregunta algo, quiere consultar algo, que la resolución es por sentido común, no es por un consejo que necesitemos de las cartas. ¿Qué decís Claro. vos de esas cosas? ¿No? ¿Qué se le Bueno, puede yo preguntar a las cartas? había hecho tipo ahora se dice meme, pero no era un meme, era un flyer creo que era. Donde, por ejemplo, te venía y te preguntaban, ¿me voy a ir de vacaciones? Y yo te decía, si compras el pasaje, sí. ¿Viste? Voy a terminar la facultad, si estudias, sí. Me Claro, voy a mudar, si tenés la plata y la garantía, sí. O sea, digo, eh, pero la mayoría de la gente, ¿sabes qué? Consulta mucho por el amor, ¿no? Y claro, ese es todo un tema porque la gente piensa que 2 más 2 es 4. Y muchas veces tu historia personal, lo que viviste de chico, la historia de tus padres, tus parejas, tus exparejas, eso es un conjunto de cosas, digamos, ¿no? Y quizá tengo que mirar eso antes de estar con alguien. A eso me refiero claro. cuando hablamos de un tarot terapéutico. Claro, porque las cartas, por ejemplo, ¿qué nos pueden decir, por ejemplo, como para que la gente tenga una idea de los arcanos? ¿Qué nos cuentan? Bueno, mira, vamos a Porque hacer un vamos a ir ejemplo. Vamos a teniendo hacer una charlas, ¿no? Es la primera, práctica. pero es la primera de varias. Está Hoy bien, pero hagamos por un ejemplo, una acercamiento. persona dice, tengo ganas de enamorarme o conocer a alguien, ¿no? Y yo voy a sacar una carta cualquiera al azar, digo, bueno, a ver qué te sale, ¿no? Y por ejemplo sale esta carta, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Lo lees? No, no veo qué dice. Abajo, ¿qué dice abajo? El Arriba, renacimiento. el renacimiento. ¿Y Fíjate. el renacimiento? ¿Te acordás cuál es el renacimiento de Rider, de las tumbas? Que el ángel sale y salen las Ah, tumbas, ¿no? sí, Entonces son cosas que están muy guardadas, que tienen que ver con el pasado. Y en algún punto me está preguntando una persona por enamorarse de alguien y todavía hay cosas que tiene el muerto en el placar, como digo yo, o claro. todavía está atado a un pasado emocional, ¿no? Entonces digo, claro, yo entiendo que tengas ganas de enamorarte, y seguramente vas a conocer a mucha gente ahora para enamorarte y construir una pareja, y vas a tener que mirar un poquito al muerto en el ropero, vas a tener que soltar ese pasado, ¿no? Ujú. Entonces digo, eso es un ejemplo de lo que puede decir un arcano. Otra carta podría ser esta, digamos, mirá cómo está la persona. La persona me dice, tengo ganas de conocer a alguien, enamorarme. Mirá la carta. Opa, que es el Al 10 de derecho espadas sería el rey de invertido. espadas, digamos, ¿no? Ujú. Y quizá no es el mejor momento, quizá todavía tengo que sanar, lamerme mis heridas, sanar un poquito, tocar fondo. A veces necesitamos tocar fondo. Porque lo que pasa con las cartas, porque hay que amigarse con todas las cartas, es porque a veces las cartas te salen como consejo. Entonces imagínate que te sale esta carta como consejo. Y bueno, Claro, ¿no? sí, sí, Tengo que sí. mirar mis A veces heridas, pasa tengo que... que nos desconciertan. Eso te acordás cuando aprendíamos, porque él era el profe. A vos te obligó Patrick Achuk a darnos el primer curso de tarot cuando hacíamos la sanación con Cristo. Es verdad. Eso fue muy, y nos hizo idear nuestra propia tirada. Él te hace idear Ujú. tu propia tirada. Bueno, a ver, vamos a poner una línea de cartas consejo. Y a mí me salían esas cartas así de consejo y yo decía, ¿y esto cómo lo interpreto? Porque vos el consejo estás esperando que sea algo como Bueno, pero bonito, dijimos que antes ¿viste? de llegar a eso, en el curso, meditamos las cartas, meditamos las energías de las cartas, vimos las cartas de nuestra historia personal, porque por eso también hay que amigarse con las cartas, porque te pueden salir, a ver, te doy un ejemplo, saquemos una carta cualquiera y a ver cómo sería interpretar el consejo, porque quizás en ese momento necesitas eso. Bueno, mira, ¿la ves? Invertida encima. Que sale invertida. La ponga al derecho, a ver si la ves ahí. Ah, no, no, se me desaparece a mí. Yo no la veo entera. La muerte, mira, La muerte, ok. la muerte. Bueno, ahí hay un Sale como, proceso de transformación que tenemos que hacer. sale como consejo la muerte. O sea, y para gente que no conoce, decirle te sale como consejo la muerte, yo diría, te sale como Te puede consejo dar miedo. hacer duelos, momento de transformación, momento de irse para adentro,
momento de cerrar un ciclo, una etapa de la vida, un vínculo, una situación laboral. Entonces, puede chocar la carta, vos ves la carta de la muerte. Yo siempre hago el chiste cuando sabes esa carta, y bueno, te quedan 10, 9, 8. Sí. Pero más allá de eso, tenemos que amigarnos con esa carta, porque en este momento necesitas eso, en este momento necesitas hacer el duelo, en este momento necesitas renacer, en este momento necesitas irte como abajo de la tierra, reciclarte, ¿no? Tal cual. Entonces, eso todo que estamos hablando es un poco de lo que trata la mirada terapéutica del tarot, ¿no? Poder decir, bueno, hay otra alternativa, hay otra forma de mirar la vida, hay otra forma de entender el tarot también. Y de Y cuando amigarse vos con le las cartas. agregaste, eso está bueno, porque en realidad hay mucho tabú respecto de las cartas. Y las cartas pueden ser unas buenas compañeras, teniendo esta Igual otra lo entiende mirada el y tabú esta otra también, lo entiende el información. tabú y lo entiende el prejuicio también, ¿no? O sea, existe eso. Sí, Y todavía porque sí. también hay gente que hace mal uso eh, de la herramienta, ¿no? Entonces digo, hay Y de por eso todo. yo te decía al principio de que tiene que ver un poco con cómo uno lo actúa, ¿no? Con el profesionalismo que se lo toma, con la ética, con el sentido común, esto que vos decís, bueno, a ver, viene alguien y me pregunta, che, me voy a ir de vacaciones y tenés plata para comprarte el pasaje. A mí me mata, me encanta cuando nos llevas a tierra, ¿no? Cundo se hacen Claro. esas preguntas y vos decís, bueno, a ver, volvamos. ¿Podemos usarlo para otra cosa? Por ejemplo, cuando vos después con el tiempo le aplicaste la mirada sistémica, ¿qué te Ujú. aportó la mirada sistémica? Esto de por sí que vos ya tenías otra mirada que era Bueno, terapéutica, vos sabés cuando no le que sumaste lo sistémico. claro, lo que me pasó a mí es que yo ya tenía una mirada sistémica desde la tirada del tarot sin haber llegado todavía al mundo de las constelaciones y demás. Entonces fue como algo que estaba, que después se le puso el título, digamos, ¿sí? Claro, Eh, y después con terapia de vida pasadas entró algo, otro mundo más también, ¿no? Esta un cosa plus. de ver cuestiones kármicas o vínculos kármicos o cuestiones que vienen de otro plano. Lo que como te digo, como en realidad ya estaba, lo que me aportó es como jugar más con las cartas, armar dinámicas y ejercicios con las cartas de constelaciones. Quien alguna vez consteló de forma individual, por ejemplo, sabe que se usan, tiene un nombre bitácora, no Los sé cómo se llaman los vincores, más. los Eso, o vincores. sus amiguitos, o sea, mira, el último ejercicio constelatorio que yo hice, tengo un ajedrez de los Simpsons. Y Ay, es agarré, mortal. agarré el ajedrez de los Simpsons, agarré el personaje de los Simpsons y era una constelación con el padre. Agarré el papá de Homero y agarré a Homero y no hice el ejercicio constelatorio. Quiere decir Está que me muy puse bueno. balcón. Bueno, vos sabés que muchas veces lo hice con las cartas, ordenar el sistema, armar el árbol genealógico con las cartas. Entonces, ¿qué pasa? Vos al conocer la energía de las cartas, vos ubicás, por ejemplo, ¿no? Mamá, papá, abuelo, abuela, todo, ¿no? Los ancestros, los hermanos, si querés, tenés descendencia. Entonces vos haces una mirada desde la energía de las cartas. Entonces, eso sí, ahí sí me sumó lo que vos decís vos, lo sistémico, ¿no? Ya estaba lo de las cartas, armamos eso. Por ejemplo, en el Ritu 13 de Muneiki, que es la sanación del linaje materno, se trabaja 7 generaciones de mujeres del sistema, ¿no? Del linaje materno. Entonces había uno de los talleres donde trabajábamos sacando 7 cartas de tarot, de varios tarot. ¿Para qué? Para que se puedan repetir ciertas cartas, ¿no? Claro. Donde, por ejemplo, hay un arquetipo, un ancestro, una ancestra que se repite. Y es interesante porque ahí también metes ya lo sistémico con la información del tarot. Y contarles un poco también que vos tenés unas cartas de tarot tamaño gigante. Te Mm. mandaste a hacer. Mira, mira, no las tengo a mano, pero las tendría que haber tenido a mano. Son sí, las amplié. La Es un próxima mazo. se las mostramos. Son enormes y están buenísimas. Porque vos viniste a hacer talleres y en los talleres En un momento en usan esas mismas las cartas cartas que gigantes. se pare arriba, ¿viste? Porque otra cosa del trabajo de los sistémicos, que ahí metí el tarot, era, viste que vos te ubicás en ciertos lugares, hay gente que usa almohadones, hay gente que usa
como forma de pies, se te parás en cada lugar. Bueno, yo lo que hacía era que se paren en la energía de la carta, que se paren como en esa carta. Así Yo que eso pasaba. de las madres. Y pusiste todos los arcanos que tenían que ver, los arcanos mayores que tenían que ver con la energía femenina. Y en Ahí otra hay, rueda estaban los padres y sí, todos los arcanos mayores que tenían que ver con... claro. Porque contémosle un poco qué hay. Hay arcanos mayores y hay arcanos menores. El tarot tiene 78, si no me equivoco, cartas, de los cuales 22 son arcanos mayores, ¿no? Y después son arcanos menores que se vienen, lo que conocemos en la baraja, en palos, bastos, oros, copa, espada, que cada uno tiene una energía, ¿no? Espadas, el aire, copas, el agua, las emociones, oro, lo terrenal y lo material, bastos tiene que ver con el fuego y la voluntad de acción. Entonces cada energía, cada palo tiene una energía, ¿no? Y lo que tienen los arcanos menores cuentan pequeñas historias, ¿no? Nos Entonces los aportan oros datos. cuentan todas las historias de lo material, las copas, de las emociones, las espadas están asociadas un poco a las heridas y al conflicto, entonces también cuentan estas historias, ¿no? Cada una cuenta algo. A mí me encantó. A mí el taller de los padres y las madres estuvo genial. Sí, y Porque más es que nada, como... la energía femenina y la energía masculina, ¿viste? Ujú. Y porque además tiene que ver con después cómo nos relacionamos nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, Eh, en esto que decís de la mirada terapéutica del tarot, cuando mucha gente va al tarot por la cuestión afectiva, sentimental, inevitablemente caemos en mamá, en papá, en la abuela, en el abuelo, en nuestra historia. y lo que tiene el No tarot es para que es muy culpar a nadie ni gráfico. para responsabilizar, no para culpar a nadie, sino para mirar las historias que muchas veces se repiten. Esta cosa que en constelaciones, vos lo sabés muy bien, se llama las lealtades invisibles, ¿no? Ujú. eh, Cargar con esas historias como leales hijos, hijas de mamá, papá, que a veces tienen que ver con lo económico, a veces con lo afectivo, a veces con la salud. Está muy bueno porque abarcamos con las cartas, podés abarcar todos los aspectos de la vida de una persona y lo Ujú, que tiene es que es muy gráfico porque nos cuentan historias que las vemos con claro, nuestros propios ojos. Más allá de que la persona que consulta no sepa tarot en sí mismo, cuando vos haces la devolución, no se puede escapar al cuento que te cuentan las cartas. Yo siempre lo asocio, hay un juego que juegan los nenes que se llama el cuentacuentos, que se usa ujú. con cartas y van armando un cuento. Bueno, esta mirada del tarot a mí me hace acordar mucho al cuentacuentos, porque aunque no sepa la persona específicamente en una interpretación del tarot, el tarot no nos deja escapar a lo que vemos con los ojos. Bueno, o sea, es que hay un libro que se llama, creo que El Camino del Héroe, y habla de los arcanos mayores. Y es verdad, porque si vos agarrás desde el cero, que es el loco, pues son 22, pero empiezan con el cero, que es el loco, y terminan con el 21, que es el mundo. Si vos agarrás y si fuese como un librito, vos podés leer los 22 arcanos como la historia de una vida, que pasan por todo, ¿no? Mamá, papá, creencias, trabajo, carrera, pareja, karma, vínculos, derrumbes, renacimiento. Entonces digo, es como la historia de una vida completa, ¿no? Y como es circular, por eso cero, porque fíjate que el mundo también termina como un cero, es como un ciclo de una Sí, vida, ¿no? Terminan en el 21 y vuelven al cero para volver a comenzar. sí. Todo Eso eso es cuando muy... vos te abrís a mirar el tarot desde otra mirada, cuando te abrís a mirar desde algo mucho más profundo, digamos. Entonces, otra cosa que yo una vuelta había escrito que era muy gracioso, que decía una persona, bueno, ¿cómo me va a ir en el amor o en el trabajo, no? Y yo decía, mirá, tarot terapéutico, y hay que mirar las heridas de la niñez, el vínculo con mamá, el vínculo con papá, contestaba el consultante, prefiero no saber. Entonces digo, ¿no? Eso también está en esto que se llama libre albedrío, de decir, bueno, me meto en el barro, no para estar en el barro,
sino para, bueno, realmente quiero sanar esto. Los que llegan al tarot es como entre los que quieren mirar, los que no quieren mirar, que está bien también. A veces no lo entienden todavía y tienen un proceso para llegar a entender esto, ¿no? Eh, no sé, repetidos vínculos en el amor, en la parte afectiva, como tropezar con la misma piedra. Bueno, uno desde afuera de las cartas ya vio para dónde va, pero la persona necesita todavía tropezar 3 o 4 veces más antes de entender que, bueno, era por ahí, o no era por Eso ahí, también o nos tenía pasa con un las lugar. constelaciones. A veces constelas y te sale siempre el mismo tema. Y es porque vas como por capas de cebolla, porque Totalmente. tenés como algo que hay que ir a trabajar allá en lo profundo. Y bueno, es desde ese lugar de tenerse paciencia también. Y a Porque veces es un también nivel de sortear, conciencia. hay, claro, y tiene que ver con esto un poco de respetarse a uno, darse el tiempo de uno. Eh, a veces no es inmediato, a veces tenemos que nosotros poner un poquito de, ¿no? Eso de tenernos paciencia que no nos tenemos a nosotros mismos, es un Es que montón. vos, yo hace mucho había escrito algo que dice la espiritualidad es trabajo. ¿Qué quiero decir como trabajo? Como algo que hay que hacer, no es que mágicamente yo, toda esa parte está bien, es parte del proceso, es parte del trabajo, pero después también es, nada, tiempo. Y también, ¿qué pasa esto? Nosotros estamos en los tiempos del mundo, ¿viste? Mundanos. Y los tiempos del universo, Dios, Pachamama, Gran Espíritu, como quieras decirlo, son otros. Entonces, pero esos son los tiempos perfectos que uno por ahí a veces no lo comprende. Eso también, cuando las cosas no llegan todo lo rápido que queremos que lleguen. A las veces que me han dicho, yo ese tema ya lo constelé. Bueno, digo yo, bien, yo sugiero lo que sale. Y vos sabés que yo digo, bueno, hablo de mí, ¿no? Es un tema que tengo que trabajar 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, está bien, es la que toca. Y lo otro también de que no es más, todo esto no es mágico. Por más que Mm. parece mágico, no es mágico, y no es de un día para el otro. Hay que ponerle un poquito de empeño y esto de no poner la solución en el afuera, porque ¿qué pasa? Cuando llega alguien y cree que vos le vas a decir algo, que le vas a arreglar la vida. Y en realidad no dependía de Gustavo que hace la interpretación de las cartas. ¿De quién depende? Mirá, a veces se la descomponés bastante con lo que decís, pero bueno, ¿para qué vino? Escúchame, ¿eh? Porque, viste, mucha gente, ay, chabón, saca una carta, decime a ver qué sale, y de repente vos vas así con esta profundidad y la cara se empieza a transformar, viste, bueno, ¿para qué pedí? ¿No? Vos pediste la carta, yo no te la vine a Claro. ofrecer. Y sobre todo que algo que vos nos enseñaste fue, te estoy hablando de hace muchísimos años, porque deben haber sido más de como 12. Eh, ¿Cómo se dicen las cosas? Esto cuando vos decías el tema de, por ejemplo, los tarotistas que trabajan y hacen barro, digamos. ¿Qué Mm. pasa cuando uno ve algo en las cartas que es un tema que es como muy delicado o de qué forma se comunica? Para Bueno, yo siempre digo esto, mira, si salen las cartas es porque la persona, aunque no parezca, está preparada para escuchar. Ahora, ¿cómo se lo decimos? Y tiene que ver con el bagaje que uno tiene, con la empatía que uno tiene, con la sensibilidad que uno tiene. Por eso, a ver si vos te acordás, cuando nosotros hacíamos el curso, ustedes vivían en las meditaciones, en los ejercicios, transitaban la energía de cada carta en su historia personal. Pero ¿por qué hacíamos eso? No porque sí, sino porque si ustedes lo vivían y lo entendían en ustedes, se iban a poder poner en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, siempre desde un lugar humano, siempre desde un lugar con empatía. Y a veces poquito tanteás a ver si la persona está perceptiva, tirás una idea, ¿no? Yo siempre cuento el caso de una amiga que quería que le tire por la pareja, ¿no? Y yo le tiré y salió una carta que lo único que yo le dije fue, fulano oculta cosas, no te dice todo. Yo tiré eso nomás. Yo ya sabía lo que salía en las cartas, que tenía que ver con, bueno, infidelidad, con otras cuestiones.
Pero yo tiré eso. Claro, ella, al estar receptiva y, digamos, entenderlo, quiso preguntar más. Entonces, como quiso preguntar más, seguimos por ahí, ¿no? Hasta que salió lo que salió. Si ella no hubiese querido seguir por ahí, si hubiese quedado con eso, si hubiese querido hacer la que no entendía, yo lo hubiese dejado ahí. Porque Claro, también es eso, digamos, ¿no? Abro la puerta. ¿Vos accedes o no? Hay que entender eso claro. también como un ejercicio, que quizá la persona en ese momento no quiere escuchar. Y que es un poco que eso que tiene que ver que Hellinger dice los órdenes de la ayuda, ¿no? Que uno puede ayudar en la medida que el otro quiere ser ayudado y hasta dónde nos corresponde a nosotros. Porque es esto de tener un respeto del proceso ajeno. A veces no se Bueno, puede dar fondo. eso es un proceso personal. Todos los que estamos en este mundo alguna vez intentamos ser salvadores. ¿Entendés? Sí, Y digo, no, ese también es un aprendizaje para uno, digo. ¿Hasta dónde es mi lugar? ¿Hasta dónde está en el yo camino. es? Entonces digo, bueno, acompañamos, tiramos línea. Si la persona, porque en teoría la persona te está buscando, no es que vos fuiste a golpearle la puerta, mira, vení que te quiero decir algo, porque tampoco corresponde. Claro. Bueno, eso es otra cosa, que tampoco, bueno, vas por la vida con las cartas diciendo, a ver, vení que te tiro, vení a ver que te resuelvo. Claro, En todo esto tiene que haber parte de un proceso personal, aunque sea chiquito, aunque sea recién iniciado, de apertura a la persona para poder hacerse cargo y para poder tomar las riendas pero de su bueno, propia ese vida. también es un aprendizaje cuando empecé hace muchos años, estoy hablando 30 puede ser con Reiki, que tengo que sacar la cuenta. Eh, Claro, yo quería que todo el mundo haga Reiki. Reiki, porque Reiki, porque Reiki. Y no todo el mundo tiene que hacer Reiki. No todo el mundo tiene que hacer Reiki. ¿Entendés? Entonces digo, claro. bueno, a veces tiene que ver también con el proceso de uno. Uno va evolucionando, uno va creciendo. Yo siempre digo lo mismo. Yo aprendí el tarot de una forma, di el curso de otra forma, y después con los años fue otra forma. O sea, hay como una, porque tiene que ver con el recorrido que cada uno hace también. Y hay un proceso de maduración. Uno va, esto que decís vos, que cuando hacemos estas cosas nosotros las atravesamos primero, eh, sí o sí con el tiempo hace que uno vaya cambiando los ojos con el que mira las situaciones, con el que miras a los otros. Desde, por ejemplo, cuando con el tema Yo, de la mirada sistémica, claro, no, que uno hace centro vacío y no te tratas de no proyectarte en el otro porque tenés que ser objetivo para poder estar disponible de buena manera para el otro. Eh, bueno, la hago una Tener mirada esto sistémica de, que es la base del tarot también es el no juicio, digamos. Vos cuando vas claro, a una constelación no se juzga lo que sale ahí, lo que sale en el campo, lo que tiene que salir. Y a veces la gente lo entiende y a veces no. Y a veces se le da un cierre y a veces tenés que dejarlo ahí. Y en las cartas pasa un poco lo mismo, digamos, el no juicio, ¿no? Entonces nosotros teníamos una compañera en el curso, Ana María, una persona muy amorosa, era la mayor del grupo, Anita le decía yo, y Anita, ella con una formación religiosa, cuando le salía la carta del diablo, esa carta no le gustaba. Entonces yo claro, teníamos que trabajar que ella se amigue con esa carta, porque ¿qué pasa si te sale de consejo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para no juzgar esa carta? Entonces cuando le tocaba a Anita, yo le decía, Anita, tu amigo el diablo, le decía, ¿viste? No sí, decía, pero bueno, porque también pasa esto, nosotros somos un bagaje, tenemos una historia. Entonces, ella venía de esta, una cuestión religiosa, que le salga la carta del diablo, tenía una connotación cultural, religiosa para ella, que bueno, trabajar con el tarot te pide que vos trasciendas un poco ciertas cuestiones. sí, 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 que está muy bueno. Es todo un desafío para uno en el proceso de ir formándose y ir evolucionando como persona para poder estar lo mejor Y a disponible ver si que vos se te pueda, acordás ¿no? qué le decía yo a ustedes después de cuando terminó el curso. Porque la gente me decía, no, estoy en duda. Yo siempre decía lo mismo, decía, práctica, práctica, tira, tira, práctica. ¿Por qué es práctica? Es práctica. Sí, Pero incluso no me es una acuerdo que una práctica vez vacía. nos mandaste como, bueno, a ver, prueben con los famosos que salen en las noticias, salen en los diarios, salen No, en todos lados. claro.
Rueden así jugábamos como para personajes ensayar a conocidos, ver con la personajes. interpretación, ¿no? Claro, pero era un juego con conocidos y bueno, porque también hay que sacarle la connotación, hay que jugar. Tiene que haber una parte de juego lúdico, digamos. ¿Entendés? Cuando estoy empezando, juego con las cartas. Me suelto, practico, tiro, me tengo que amigar con la imagen, con la carta, con el significado. Por eso yo no, Y no era también partidario de que se lean muchos libros antes, sino como que busquemos la información en uno, digamos. adentro. Y la otra cosa que también me pasó a mí con el tiempo, yo en un momento me agarré como una locura y empecé a coleccionar mazos de tarot. Y Ujú. veía que había algunos, como dijiste vos recién, esas imágenes que tenés de ese que tenés ahí, que es re bonito. Y yo decía, bueno, algunos me parecían lindos, pero yo los miraba y no me inspiraban. Y otros me inspiraban más. Entonces me empecé a amigar con algunos, sigo teniendo una colección, y cada tanto a veces si voy a algún lado, me encanta ir a las librerías y revuelvo y veo a ver qué encuentro, pero hay algunos que te llaman más que otros, Bueno, yo aunque sea. tengo, no tantos como vos, pero tengo unos mazos. Yo solamente tengo mazos que me gustan o que tengo afinidad, digamos. O sea, la imagen me tiene, porque hay tarot de lo que te imagines, De lo que ¿no? se te ocurra. De lo, Tengo hasta de de lo que se, anime, o sea, de lo que se te ocurra, vampírico, hadas, de lo que se te ocurra hay un mazo. Bueno, de hecho mi primer mazo de tarot fue el de Madre Paz, que es uno redondo, que el tiene como una visión redondo, no me olvido más. más Sí, feminista, más nativa. Después el de Rider vino por el curso, en realidad, que es como el con el que después trabajé. Tengo uno que me gusta mucho, que este me gusta mucho las imágenes, por ejemplo. Este tiene imágenes que me gustan mucho. Pero, por ejemplo, mirá qué linda la estrella, sí, está bueno. ¿no? Pero, por ejemplo, a mí el tarot mítico es un tarot que me gusta mucho porque cada historia de las arcanos menores se cuenta como un mito, ¿no? Toda la historia de un mito, ¿no? Entonces Muy es bueno. como contar me parece como muy lindo, digamos. Y bueno, pero a eso llegás con cierta afinidad, a eso llegás con lo que te llama en ese momento, digamos. ¿Sí? Sí. Sí, por eso me dio en algún momento así una fiebre como adolescente, hace muchos años, y empecé a buscar tarot de lo que fuera, ¿no? Porque era esto de la novedad y de a ver, y bueno, y entonces cómo lo vio tal y cómo lo ve cual, porque además hay como autores de tarot y cada uno le pone su mirada y hace, hay algunos que son artistas y hacen su propio, bueno, vos estabas haciendo el tuyo propio, no sé si al final seguiste haciendo tu propio tarot, que tu idea era No, hacer eso tu quedó propio. ahí, en uno de los Bueno, pendientes en algún momento lo vamos a tener. en Y alguno de los pendientes del geminiano que tiene ahí guardado. claro, porque acá hay dos geminianos locos hablando. Si Sí. logran de El todo Gemini tiene esto sacar el información, 8 de Suiza, digamos, quedó ahí, quedó ahí. pero está muy buena la idea, me encanta. Y porque esto de que cada uno le pone su impronta. Y que después esto de que hay para todos los gustos y cada uno termina haciendo, agarrando con el que es afín, qué sé yo, yo tengo este que es como muy gráfico, me encantan los colores brillantes. Eso Pero te iba después a decir, me también gusta tengo mucho. otro, tengo uno, ponele, este con la idea de Gustav Klimt. Y todas son Ese lo vi en imágenes el como que son. ¿no? Y después tengo otro que no lo saqué hoy, otro día lo saco, que es todo David Bowie. Son Mira, imágenes inspiradas en la estética de David Bowie, que es una locura. Ese no lo uso mucho porque es como mucha información. Un montón de colores y cosas, y decís, ni con los anteojos ya a esta altura. claro. Pero está muy bueno. Y hay para todos los gustos. Y está bueno que haya para todos los gustos. Yo siempre digo lo mismo, mira, es un instrumento con el que tenés que tener cierta afinidad, pero es un instrumento, digamos. No sé si te acordás, yo decía que había una triada necesaria que es tarot, consultante y tarotista. Todo tiene que ver con todo, digamos. Cuando vos empezás a escuchar un poquito más, la información no solamente viene del tarotista y de las cartas. De repente vos decís algo, como te conté el caso de esta amiga, y de repente la persona se abre y la información viene a través de ella. Sí, tal Entonces, cual.
aprender a escuchar como tarotista también es parte del proceso. Es que es muy lindo por esto de que todo se relaciona con todo. Los dos aprendimos primero el tema del tarot y después con el tiempo vinieron las constelaciones, y en las constelaciones pasa un poco también, porque las personas vienen con un relato y de ese relato, si vos prestas atención, hay información que no necesariamente tiene que ver con la historia que la persona se contó, pero a nosotros nos sirve como referencia. Y con el tarot lo que tenemos, bueno, en las constelaciones grupales están los representantes y cuando usas el tarot están las cartas que también te cuentan una historia y vos la podés interpretar para poder ayudar. Claro, sí. De hecho, es como que las cartas juegan un papel que cuando vos desplegás el mazo, digamos, para mí es como que se arma una constelación, ¿no? O sea, una tirada es como un acto constelatorio si lo querés llevar desde ese lugar. Entonces, vos sabés que han pasado casos donde después de esa tirada, simplemente con todo lo que salió, algo se modificó en el plano de esa persona, porque pasa como en las constelaciones, cuando vos mirás, observás una constelación y la podés tomar. A veces puedes, a veces no, a veces entendés, a veces no, a veces no hay por qué entender. Eh, pasan cosas, ¿no? Porque para mí, en una constelación, no, al menos lo percibo así, como desde una tirada del tarot terapéutica, se trabaja desde el plano del alma, ¿no? Entonces, suceden cosas. A veces en un plazo, a veces en otro, pero suceden cosas. Sí. Por lo pronto, después de una sesión de tarot, no te puedes hacer el boludo o la boluda, la información está, después vos te fijás qué hacer, ¿viste? Vos te llevaste la información y vos después resolvés. Vos Esto de viniste, que vos tampoco es, al no viniste. ser predictivo, y también esto de que la gente entienda un poco de que nada es determinante, todo es para colaborar y todo depende después de cómo vos lo apliques en tu vida. Es un consejo, es un saber que te vas con Bueno, una información una persona, nueva y vos después ves qué haces con eso. claro, y una persona que después se fue de ahí, puso en práctica y hizo cosas, y fue y consteló, hizo otra cosa y trató y buscó, y no es lo mismo alguien que solamente vino, observó y se quedó con la información. También sirve, porque también por ahí son estadios y son momentos de la persona. Pero no es lo mismo alguien que decide trabajar en eso, bueno, me quedo con esa información. Y quizá después no era el momento solamente, a veces pasa esto, ¿eh? Volverán con Sí, el sí, tiempo y... porque a veces sí, a veces hay gente, la otra vez lo hablábamos también, cuando solo llegás por curiosidad y por ahí no estás medio, el terreno no está preparado desde antes para que te llegue una otra imagen o una otra información de lo que vos tenías en mente o estabas proyectando, y por ahí empezaste curioseando y lo que te llegó era algo Claro, pero movilizante. fíjate que yo ya con el tiempo me di cuenta que ese llegué por curiosidad, llegó por algo. Llegó por algo. Y llegó con vos, no llegó con otro, llegó con vos, por algo llegó con vos, porque vos lo trabajás desde este lugar, de forma humanista, de forma amorosa. Entonces digo, por algo también llegó ahí, no, no llegó en otro. Aunque la persona diga, bueno, es eso, nada más. Y Y a mí después me tenés un encantó y montón. siempre lo decimos. No, digo que nosotros tenemos que soltar también, ¿no? O sea, la persona llegó y después, bueno, o sea, por algo llegó y uno, vos seguís. Claro, sí, eso también forma parte del trabajo de uno, no quedarse enganchado con las historias que nos tocan Ujú. acompañar. Y, y lo otro que a mí me encantó fue cuando nos enseñaste que, por eso hablaba del tema de la palabra y de cómo comunicar, que si viene alguien queriendo buscar ayuda o queriendo buscar eh, ver otras cosas, ¿no? O desde otro lugar, que la información que nosotros demos, la forma en que la demos sea constructiva. Así sea algo que tenés que ir a indagar, algo que tenés que ir a revisar, algo que tenés que ver a ver si, como la mayoría de las cosas depende de nosotros,
de qué forma puede ir a abordar el tema consigo misma, pero desde un lugar que salga mejor de lo que entró, en el sentido de que muchas veces las personas van a tiradas de cartas predictivas y salen con información así medio nefasta. Entonces ahí es donde después se hace la mala fama de que no, y te dijeron tal cosa, entonces te pasó tal otra, porque tiene un poco de ver con esto de desde qué lugar uno comunica, desde qué lugar uno se lo toma, desde qué lugar respeta al otro, desde qué Claro. lugar se empatiza y hasta dónde. Y, y que puede ser de mucha ayuda, así sea que lo que tuviste que comunicar era algo sensible. Pero si lo comunicas de una forma efectiva, el otro se va con un plus, en lugar que con algo que le resta. Siempre todo se puede decir, depende cómo. ¿Sí? Siempre depende cómo. Igual eso vos te vas dando cuenta, eso es la práctica también. Si la persona está preparada o no, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué le puedo decir, qué no. Pero no es que ocultas información, simplemente dosificás o simplemente vas como una partecita, ¿no? Y si ves que la persona está dispuesta, bueno, avanzás un poco más. Sí, es que eso es Y después, importante, tiene que ver con el respeto, ¿no? con el Hay respeto, mucho que sobre tiene que ver con el todo, yo respeto. respeto también de los tiempos de la persona, ¿no? No sé, yo tengo casos que me preguntan siempre como lo mismo, y a veces hasta por la misma persona, ¿no? En reiteradas oportunidades. Y no hay mucho cambio, ¿no? Eh, pero bueno, todavía no es el tiempo que por ahí pueda comprender eso, por ahí todavía no puede madurar eso, por ahí todavía no puede procesar eso, ¿no? Y siguen Por eso a veces insistiendo. cuando me preguntan esas cosas, mirá qué magia no hago, le digo. ¿Cómo se me cortó? Se perdió. Por ese, va a decir, mirá qué magia no hago, milagros no hago, le digo yo, ¿viste? Cuando es como, onda, resolverme esto, Claro. ¿no? Es que por eso te decía hace un ratito, a veces también pasa esto de, a ver, esto no es mágico y la responsabilidad no la podemos poner afuera. El consultante cuando viene tiene que hacerse cargo de su yo adulto, de su vida y de su aquí y ahora. Claro. Y cuando uno hace una evolución, nosotros no le podemos arreglar la vida, podemos colaborar en que tenga otra visión, en que se vaya con nueva información, en que transite, porque a veces es que también lo transitas, ¿sí? Porque a veces se traduce físicamente, los ves que les va cambiando la expresión, ¿no? O la gestualidad A veces corporal. para mal se cambia la expresión. Bueno, son cosas que pasan. Claro, Mira, lo más importante para mí cuando estamos de este lugar de como de tarotista es el no juicio. El no juicio. Un tema habitual en las cartas, muy mundano, es el tema de los amantes. Muy común. ¿Ves? Entonces digo, no juicio. Vos lees y describís lo que dice la carta, digamos. El sentido común, uno le podría claro. decir, bueno, no, mirá tal o tal cosa. Hay que limitarse a lo que dice la carta. Porque quizá en ese momento, esa persona, ese vínculo, esa situación, le representa algo, le sirve algo, tienen que encontrarse para sanar algo. ¿Y quién es uno para, no? ¿Hay algún aprendizaje que viene por ahí? Bueno, vos sabés que algo que cuesta a veces, cuando hay cuestiones legales o laborales, hay una carta que dice, tenés que jugar en el barro, tenés que manipular, pero no porque tengas que ser una mala persona o esté bien o está mal. Si te sale eso porque la contraparte no está jugando limpio. Entonces, Claro. no es que vos tenés que dañar a nadie, sino que tenés que entender, pasa mucho en cuestiones legales, cuando hay cuestiones legales de por medio. Eh, a veces tenés que bajar al barro, ¿no? Y entender que estás jugando desde ahí, desde otro lugar, pero tenés que bajar al barro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenés que bajar a tierra y entender que no todo está en blanco y negro y que a veces, bueno, a veces quizá tiene que ver con que no le voy a avisar nada a la persona, le voy a mandar directamente la carta de documento, ¿no?
y uno dice, no, mirá, yo le voy a avisar que quizá... Pero si te sale eso es porque quizá la otra persona ya está haciendo otro montón de cosas que vos no sabés todavía y vos estás confiado o confiada en que, bueno, va a hablar de buena fe, vamos a llegar a un acuerdo. Sí, No, esa persona... o querés obrar sí, claro, desde un lugar, tiene que ver un poquito también con la estrategia, uno desde dónde lo plantea, y a lo mejor para hacer el mal menor, porque a veces, yo siempre digo la frase que me enseñó mi abuela, de buenas intenciones está hecha el camino del infierno. Y en cuestiones legales y demás, a veces por querer ser demasiado correctos, y no es que haya que ser incorrecto, para nada, pero está este tema de, a veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos también, el deber ser es como muy grande y perdemos de vista ciertas cosas. Entonces, a veces, como decís vos, es mejor resguardarse, ser precavido, pensar que se No, pueden no tomar sé otras decir decisiones. la carta de consejo. Vos sabés que hay una carta que es ser egoísta o ser avaro. Y hay momentos que a mucha gente le sale esa carta de consejo, ser ¿Sí? egoísta, ser avaro. Y a veces le sale ser egoísta, ser avaro con la pareja, con los hijos, con la familia. Digo, bueno, quizás una forma de poner un límite con esto que vos sabés bien en las constelaciones, que es el dar y recibir, digo, ¿no? Exacto. Entonces, no porque tengas que ser egoísta, tengas que ser mal y no darle, sino porque quizá estás dando de más. Es Quizá porque eso se lo que hay están que tener en cuenta, claro. abusando de ese dar de más. Tenés que poner un límite, ¿no? Entonces, siempre digo que hay que amigarse con las cartas porque es lo que en ese momento necesitas. Las cartas siempre te van a aconsejar lo que es bueno para vos en ese momento. Vos sabés que esta carta es muy interesante porque a mucha gente le cuesta disfrutar de sus logros y sus victorias, ¿no? Ujú. Entonces, esta carta es el, no me equivoco, el 6 de bastos. No la veo. Pero fíjate que a veces tengo que disfrutar de mis logros, no tengo que esperar que nadie me aplauda, yo tengo que valorarme lo que conseguí, ¿no? Y digo, bueno, a veces hay que hacer un trabajito personal también. Claro. Bueno, Es que eso en para eso sí, está de todo lo que buenísimo estamos esto. hablando, es como esta idea de la mirada del tarot desde una mirada terapéutica. Y además incluso esto que decías recién, cómo nos puede aportar, por ejemplo, en un conflicto legal, que una carta que parece que no tiene relación, pero nos puede dar un consejo de desde qué lugar, por ejemplo, resguardarnos, Ujú. ¿no? Cómo evaluar esto, como dijiste, el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Cuánto voy a dar yo? ¿Cuánto voy a recibir? Como para poder ir armando, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Hay una carta que es clarísima, que es negociar, y la contracara es como ir con los tapones de punta. Entonces a veces hay que negociar y a veces no, a veces tengo que ir, bueno, vamos hasta las últimas consecuencias. O sea, ¿entendés? Que uno no quiere pelear o litigar muchas veces, pero a veces tenés que plantarte y pelear. O sea, pelear en el sentido pelear por lo que es tuyo, por lo que eh, Y te desde qué mereces. lugar, como decías vos, poner un límite. Desde qué lugar poner un límite, porque esto yo me lo merezco, esto yo no lo merezco. Hasta qué lugar te permito entrar a vos o te hago retirar. Bueno, volvemos a lo mismo de las constelaciones que veníamos hablando, el tema del dar y recibir, digamos, ¿entendés? Cuando es como hay una reciprocidad, estoy dando yo, este vínculo se sostiene solamente porque yo lo sostengo o este vínculo lo sostenemos los dos, ¿sí? Esta empresa funciona porque yo lo sostengo, la sostengo o es un equipo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo de hacer el trabajo de todos? ¿Qué pasa si yo dejo de sostener a mi pareja? ¿Qué pasa si yo, ¿entendés? Bueno, muchas veces eso se cae, ¿eh? Y otras veces no. Y está buenísimo esto que vos decís que también, mira, todos los empleos que tiene, que también te podés asesorar, se pueden asesorar empresas, se pueden asesorar cuestiones legales. O sea, la gente generalmente lo relaciona con cuestiones amorosas o afectivas. Mira, Puede tener que no ver con voy a la venta decir de una dónde, casa, como dijiste al no voy a principio. decir dónde trabajé, pero yo trabajé en un organismo oficial y público, Nosotros somos hijos de la administración pública. claro,
había gente de alto cargo que tomaba sesiones y ha tomado decisiones que han cambiado cuestiones, digamos, entonces es muy amplio, como algo tan simple, familiar, como temas de salud. Mira, vos dijiste algo de importante que es cómo lo decimos, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de una persona que estaba con cáncer hace unos años, 2018. Y las cartas le salían que esa enfermedad en ese momento era lo mejor que le podía pasar, pero no por la enfermedad en sí, porque era una oportunidad de sanar una historia familiar muy compleja, ¿no? De reencontrarse. Después si podía o no podía la persona era otro tema, digamos. Pero fíjate que a veces una enfermedad también compleja, por algo está. Y si vos Mm, podés, amorosamente de las cartas, decir, bueno, quizás esto sería bueno para esto y para lo otro, ¿sí? Sin vender faltas expectativas ni de cura, sin hablar de claro, fechas, de muchas cuestiones, sino decir, bueno, ¿qué viene a mostrar esta enfermedad? ¿No? Es lo que vos decís, va desde ujú, una enfermedad, hasta te dije hoy, que es el de los vínculos afectivos, trabajo, dinero, juicio, la gente consulta mucho por cuestiones legales, digamos. Y ahí salen las constelaciones en el tarot. ¿Qué pasa? Te salen cartas que tienen que ver con copas, que tienen que ver con espadas, es decir, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con lo material. Bueno, tiene que ver. claro, sí, es genial. Es genial porque por ahí lo estamos viendo desde el punto de vista material y está más relacionado con cuestiones mentales y emocionales y los bloqueos vienen por otro lado que se materializan o se, Mi el primer, síntoma se ve en la materialidad. mi primer constelación fue por un juicio laboral. Lo que salió fue un aborto. Después uno entiende por qué uno estaba peleando con una empresa cuando en realidad su pelea iba por otro lado. Ahora, eso pasa también con las cartas, ¿sí? Entonces, cuando uno comprende esa mirada, puede mirar un poquito más allá, a veces podés, a veces no. Esa es la idea del tarot con la mirada terapéutica. Bueno, gente, esto va a ser todo por hoy porque tengo miedo que en cualquier momento el Instagram nos eche. Vamos a seguir Mejores teniendo lugares estas no han charlas. echado. Mejores el Inter. Mira, los echados de Muy, siempre. Sí. claro, vamos a seguir teniendo estas charlas muy a tu pesar, aunque él no es muy amigo de todo el mundo digital y la mar en coche, pero se le da bien esta cosa de comunicar. Entonces acá, ¿Sabes qué Inésita, vamos a hacer un día como con previo aviso? Vamos a abrir el juego, si te parece. Vamos a, dale, una próxima charla bien práctica, ¿no? Entonces, dale, ya sepan que pueden entrar a preguntar. de La una, próxima perfecto. jugamos así. ¿Eh? La próxima pregunta, vayan pensando. En unos Vayan días, pensando. Vamos a jugar así. Y después bánquense la dale. respuesta de lo que preguntan, ¿eh? Ah, eso ya corre por cuenta de cada uno se hace cargo. Bueno, un Muchas gusto, como gracias, siempre, Gus. doctora. Un beso enorme, me encantó. Espero que lo hayas disfrutado. A mí siempre me gusta Siempre es escucharte. un placer hablar con vos. Como decimos, Gracias. somos los hermanos Los gemelos. Messi. Los Messi. A full. Dale, Un beso beso. muy grande, gracias, Gus. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo.